Hola, hola, mis queridísimos amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde la pasión y el drama nunca terminan. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha sacudido los cimientos de la farándula turca y que, sinceramente, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Si lo adivinaron, vamos a sumergirnos de lleno en la noticia bomba que ha surgido como un volcán en erupción, Can Yaman y Demet Özdemir. La fecha, como lo indica nuestro título, es el 2 de mayo de 2025, un día que, créanme, quedará grabado en la historia de los chismes y las conjeturas. Pero antes de que entremos en materia, de que desmenucemos cada detalle, cada rumor y cada posible escenario, les pido un favor enorme. Si eres nuevo por aquí, si te encanta el cotilleo de alto calibre, si te apasionan las historias de amor y desamor dignas de un guión de telenovela, no olvides suscribirte. Dale clic a ese botón rojo, activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo y únete a esta comunidad que no se pierde ni un solo drama. Ahora sí, con ustedes, la noticia que tiene a todo el mundo hablando. ¿Por dónde empezamos? La verdad, la noticia ha llegado como un tsunami, arrasando con todas nuestras expectativas. Como muchos de ustedes saben, Can Yaman y Demet Özdemir formaron una pareja icónica en la pantalla con su exitosísima telenovela, Erkenci o Pájaro Madrugador como la conocimos por aquí. La química entre ellos era palpable, la chispa saltaba a través de la pantalla y sinceramente todos, absolutamente todos, soñábamos con que ese amor traspasara la ficción. Y durante mucho tiempo hubo rumores, muchísimos rumores. Fotos comprometedoras, encuentros casuales, miradas cómplices. Todo alimentaba la esperanza de que Can y Demet fueran algo más que compañeros de trabajo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, los rumores se enfriaron, las aguas se calmaron y ambos actores tomaron caminos separados, tanto en lo profesional como en lo personal. Can se fue a Italia, Demet se enfocó en otros proyectos y parecía que el sueño de verlos juntos había quedado relegado al recuerdo. Hasta ahora. Porque el 2 de mayo de 2025 una noticia, mejor dicho una bomba, explotó en todos los medios de comunicación turcos y, rápidamente, se propagó por todo el mundo. Y aquí viene lo jugoso, lo que los tiene a todos preguntándose ¿qué pasó? La verdad es que las fuentes son un poco confusas, los detalles son escasos y la información, en muchos casos, contradictoria. Pero basándonos en lo que hemos podido recopilar de fuentes confiables, la noticia principal gira en torno a, prepárense, un posible embarazo. Sí, lo sé, impactante. Aparentemente Demet Özdemir estaría esperando un hijo, y según los rumores más fuertes el padre sería Can Yaman. Ahora, antes de que salgan corriendo a celebrarlo y a cantar canciones de amor turcas, vamos a ponerle un poco de perspectiva a esto. Como les decía, la información es confusa. No hay comunicados oficiales por parte de ninguno de los dos actores, ni confirmaciones por parte de sus representantes. Todo se basa en filtraciones, en fotos captadas por paparazzi y en testimonios de fuentes cercanas. Ya saben cómo funciona esto. Sin embargo, las evidencias son interesantes por decirlo menos. Por ejemplo, hace unas semanas, Demet fue vista saliendo de una clínica de fertilidad en Estambul. Sí, lo sé, eso no prueba nada directamente, pero ¿qué hacía Demet Özdemir en una clínica de fertilidad? Además, ha habido una serie de cambios en su agenda profesional. Ha cancelado varios proyectos, ha reducido su ritmo de trabajo y, según algunos medios, ha estado evitando las apariciones públicas. ¿Casualidad? No lo creo. Y luego está Can Yaman. Después de años viviendo en Italia, el actor ha regresado repentinamente a Turquía. Y no solo eso, sino que ha sido visto en varias ocasiones cerca de la casa de Demet. ¿Coincidencia? Probablemente no. Pero la verdadera bomba, la que ha hecho explotar las redes sociales, es una fotografía que ha circulado como la pólvora. En la foto, que supuestamente fue tomada por un paparazzi, se ve a Can Yaman saliendo de la casa de Demet, con una bolsa de pañales en la mano. ¿Pañales? ¿Necesitamos decir más? Claro, la foto podría ser falsa, podría ser un montaje, podría ser una estrategia de marketing. Todo es posible en este mundo del espectáculo. Pero la verdad es que la imagen es bastante convincente y ha alimentado aún más los rumores. Además del tema del posible embarazo, también ha surgido otra noticia sorprendente: Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar planeando casarse. Sí, lo sé, esto ya es el colmo de la fantasía.
Según algunas fuentes, la pareja estaría buscando un lugar para celebrar una boda íntima en Turquía, lejos de los flashes y de la atención mediática. ¿Es cierto? No lo sabemos con certeza. Pero si lo fuera, sería el cuento de hadas definitivo. Dos estrellas de telenovelas que se enamoran en la vida real, tienen un hijo y se casan en una ceremonia secreta. Sería como sacado de un guión. Ahora bien, vamos a ser realistas. Hay muchas posibilidades de que todo esto sea una gran mentira, una campaña publicitaria bien orquestada o simplemente un conjunto de coincidencias malinterpretadas. Can y Demet son dos de las estrellas más grandes de Turquía, y su vida privada siempre ha sido objeto de especulaciones y rumores. Pero, ¿y si fuera verdad? ¿Y si realmente estuvieran esperando un hijo? ¿Y si de verdad estuvieran planeando casarse? Sería un sueño hecho realidad para todos los fans de Erkencikus, y para todos los que creen en el amor verdadero. Independientemente de lo que sea cierto, una cosa es segura, Can Yaman y Demet Özdemir saben cómo generar expectación y cómo mantenernos pegados a la pantalla. Son dos artistas talentosos, carismáticos y con una química innegable. Y su historia, real o inventada, siempre será fascinante. En resumen, mis queridos amigos, la noticia del posible embarazo y del supuesto matrimonio de Can Yaman y Demet Özdemir ha sacudido el mundo de las telenovelas turcas. Los rumores son fuertes, las evidencias son confusas y la verdad, como siempre, está oculta detrás de una cortina de humo. Tendremos que esperar para ver qué sucede realmente, pero mientras tanto podemos seguir soñando con el final feliz de esta historia de amor que comenzó en la pantalla. Y ahora, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y conjeturas. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta noticia con ustedes. No olviden que todo lo que hemos dicho aquí son solo rumores y especulaciones, y que la verdad solo la conocen Can Yaman y Demet Özdemir. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí, por su apoyo incondicional y por ser parte de esta comunidad de amantes de las telenovelas turcas. Son los mejores. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que es verdad que Can y Demet están esperando un hijo? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la pantalla? Dejen sus comentarios abajo, los leeré todos y responderé a la mayoría. Quiero saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Can Yaman y Demet Özdemir, y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante y entretenido. Recuerden, aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los mejores chismes y las historias más apasionantes del mundo de las telenovelas turcas. Así que no se pierdan ni un solo vídeo. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, que aún no termina aquí. Porque como verdaderos detectives de la farándula, hemos estado investigando a fondo cada rincón de Internet, cada foro de fans, cada publicación en redes sociales, para traerles la información más completa y jugosa posible. Y créanme, hay mucho más de lo que ven a simple vista. Profundicemos un poco más en las evidencias. Esa famosa fotografía de Can saliendo de la casa de Demet con la bolsa de pañales ha sido analizada hasta el cansancio por expertos en imagen. Algunos afirman que la bolsa es de una marca que solo se vende en Turquía, lo que reforzaría la teoría de que Can ha regresado al país definitivamente. Otros, más escépticos, señalan que la iluminación de la foto es extraña y que podría tratarse de un montaje. La controversia está servida. Pero la foto no es lo único que ha levantado sospechas. También han resurgido antiguas entrevistas en las que tanto Can como Demet hablaban de su deseo de formar una familia. Recuerdo una entrevista en particular en la que Demet decía que le encantaría tener hijos, y que admiraba a las mujeres que podían equilibrar su carrera con la maternidad. Y Can, por su parte, siempre ha expresado su admiración por los valores familiares y su deseo de tener una familia numerosa. ¿Será que estaban dando pistas todo este tiempo? Además, no podemos ignorar el factor tiempo. Han pasado varios años desde que Erkencikus terminó, y ambos actores han tenido tiempo de madurar, de reflexionar sobre sus vidas y de tomar decisiones importantes. Quizás, después de explorar diferentes caminos y de vivir experiencias separadas, se han dado cuenta de que lo que sentían el uno por el otro era algo más profundo y duradero.
El amor siempre encuentra el camino, dicen. Y hablando de otros caminos, recordemos que Can Yaman estuvo comprometido con la periodista italiana Diletta Leotta. Su relación fue muy mediática y parecía que iban a llegar al altar, pero, de repente, todo se vino abajo. ¿Será que Can nunca pudo olvidar a Demet, y que eso influyó en su decisión de romper con Diletta? Las preguntas se acumulan. Por otro lado, Demet también ha tenido sus propias relaciones después de Erkencikus. Su matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç fue una gran sorpresa para muchos, y parecía que había encontrado la felicidad. Pero lamentablemente su relación no duró mucho. ¿Será que Demet se dio cuenta de que Oğuzhan no era el hombre de su vida, y que su corazón siempre perteneció a Can? Ahora, volvamos al tema del posible embarazo. Como les mencioné antes, la visita de Demet a la clínica de fertilidad ha sido objeto de mucha especulación. Algunos sugieren que podría haber estado buscando ayuda para concebir, lo que indicaría que el embarazo no fue algo accidental, sino una decisión consciente. Otros, más maliciosos, rumorean que podría haber estado sometiéndose a algún tratamiento para preservar su fertilidad, ya que, a pesar de su juventud, la actriz ha trabajado muy duro y ha estado expuesta a mucho estrés. Pero independientemente de la razón de su visita a la clínica, lo cierto es que Demet ha cambiado mucho en los últimos meses. Ha adoptado un estilo de vida más saludable, ha empezado a practicar yoga y meditación, y ha estado cuidando mucho su alimentación. ¿Será que se está preparando para la maternidad? Y no olvidemos el papel de las familias de Can y Demet en todo esto. Se dice que ambas familias siempre han tenido una excelente relación, y que han apoyado a la pareja desde el principio. Incluso algunos rumorean que las madres de Can y Demet han estado haciendo planes para la boda y para el cuidado del bebé. Las abuelas son las mejores aliadas del amor. Ahora bien, vamos a analizar un poco más las posibles razones por las que Can y Demet han mantenido todo esto en secreto. Como les dije antes, son dos de las estrellas más grandes de Turquía, y su vida privada siempre ha sido objeto de mucha atención mediática. Quizás quieren proteger su relación y su futuro bebé de la presión y el escrutinio público. También podría ser que estén negociando con alguna revista o canal de televisión para dar la exclusiva de su embarazo y su boda. En el mundo del espectáculo todo es un negocio, y este tipo de noticias pueden generar millones de dólares. Pero sinceramente creo que la razón principal por la que han mantenido todo en secreto es porque quieren disfrutar de este momento especial en la intimidad, lejos de los flashes y de los chismosos. Quieren vivir su amor a su manera, sin tener que dar explicaciones a nadie. En fin, mis queridos amigos, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un verdadero culebrón turco. Está llena de pasión, de drama, de secretos y de giros inesperados. Y como en toda buena telenovela, el final aún está por escribirse. Pero independientemente de lo que suceda, una cosa es segura, Can y Demet siempre tendrán un lugar especial en nuestros corazones. Son dos artistas talentosos, carismáticos y con una química innegable. Y su historia, real o inventada, siempre nos hará soñar con el amor verdadero. Ahora sí, llegamos al final de este vídeo extendido. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la noticia bomba de Can Yaman y Demet Özdemir. No olviden dejar sus comentarios abajo y decirme qué piensan de todo esto. ¿Son Team Candem? ¿Creen que todo es una farsa? Quiero saber su opinión. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Les prometo que seguiré investigando y trayéndoles las últimas noticias y los mejores chismes del mundo de las telenovelas turcas. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor es como un buen café turco, fuerte, dulce y a veces un poco amargo. Hasta la próxima.